Hola, hola, quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de MindLab, un podcast que hace parte de la estrategia de divulgación del Laboratorio de Ciencia Contextual y Salud Mental de la Universidad de los Andes y el Departamento de Psicología, que es conducido por quien les habla, Juan Camilo Vargas. Y bueno, en esta oportunidad tengo el gran gusto de hablar con Diana Melissa Quant, sobre quien ya les voy a contar un poquito. Así que Diana, súper bienvenida a este nuevo episodio. Encantado de que tengamos esta conversación por los próximos minutos. Hola Juan Camilo, pues para mí también es un gusto, es un placer estar acá, tener la posibilidad que conversemos y bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarlo, además porque sé que eres una persona muy ocupada justamente, entre otras cosas, por tus responsabilidades como entrenadora de otros terapeutas. Y con eso aprovecho justamente para introducirte, sobre todo para las personas que nos están escuchando, que quizás no te conocen, que creo que es difícil si viven en Colombia y están en el contexto de psicología. Así que bueno, pues Diana es psicóloga clínica, egresada también de los Andes, es terapeuta con muchos años de experiencia, no sé exactamente cuántos, ahorita nos cuentas cuántos años de experiencia clínica tienes. Y Diana es muy reconocida porque es entrenadora para DBT Latinoamérica. Entonces, pues todos estos terapeutas que están así como súper interesados en el modelo de terapia dialéctica conductual, que además es sobre lo que vamos a hablar en parte el día de hoy, seguramente tendrán en algún momento contacto con Diana. Entonces, bueno, ¿cuánta experiencia clínica tienes, Diana? Para salir Más de la o duda. menos, yo calculo unos 14, 13, 14 años, más o menos, de pronto un poquito, sí, alrededor de los 14 años de experiencia Ok, clínica ya. ok. Ha pasado Bueno, el tiempo, ha pasado el tiempo. no es una cosa menor tener 14 años de experiencia clínica, así que seguramente nos podrás contar, de hecho, un poco sobre lo que has aprendido también, eh, Claro que sí. sobre este rol de dedicarnos a la psicoterapia. Y bueno, pues parte de lo que yo quiero justamente introducir en el marco de este episodio es darle continuidad a lo que hemos hablado en episodios anteriores, que tiene que ver con esta interconexión entre lo que es preguntarnos por el sentido de vivir, por el sentido de hacer las cosas que hacemos, y por esa línea también poder conectar un poco esto con esa exploración de lo que tiene que ver con el área de la espiritualidad en nosotros los seres humanos. Entonces, antes de llegar a eso, quisiera dar un poco de contexto y que tú nos contaras desde qué modelos terapéuticos es que trabajas y de alguna manera cómo estos modelos le ayudan a las personas. Pues en general yo me he estado formando desde hace mucho tiempo en todas las terapias de tercera ola, ¿no? Que son terapias que nacen desde una raíz conductual, o sea, el conductismo al revisarse, y que también empiezan a explorar y a darle lugar a otras estrategias que muy posiblemente no se estaban mirando antes, ¿no? Pero particularmente en la terapia en la cual yo me he enfocado mucho más es en la terapia dialéctico-conductual, que es la terapia DBT, que es un modelo terapéutico especializado en abordar problemas graves de regulación emocional, ¿sí? Entonces, digamos que combinando diferentes habilidades, diferentes estrategias y que creo que un factor común de este grupo de terapias, uno es poder ir un poco más allá del diagnóstico y empezar a mirar más el problema clínico, la persona en el contexto en el que está con ese problema y adicionalmente empezando a reconocer, digamos que otras fuentes de sabiduría que nos empiezan a apoyar mucho para poder hacer este abordaje, ya no solo basándonos en que las personas no tengan cierto nivel de sufrimiento, no tengan cierto nivel de sintomatología, sino que justamente se dé este paso a poder decir, bueno, qué sí quiero tener, qué sí quiero ser, en qué me quiero desarrollar, que tiene mucho que ver con eso que tú mencionabas hace poco y es como, bueno, encontrar ese sentido de vida más allá de ajustarme a una serie de circunstancias cotidianas. Ujú. Y esto me gusta mucho y a mí personalmente me resuena también mucho esa forma de pensarnos el proceso terapéutico, porque es definitivamente ir más allá de pensar que nosotros solamente somos un cúmulo de problemas o que uno va a terapia pues porque tiene un trastorno mental o algo así.
porque más allá de los síntomas que uno tenga, estamos hablando justamente de una persona que está experimentando un nivel de sufrimiento y que de alguna manera quiere no solamente dejar de sufrir, sino también como que contactar con cosas que son esenciales y que de alguna manera tiene que ver con ese desarrollo al que haces referencia como personas. De hecho, por la línea de el modelo en el que tú trabajas, se habla mucho de construir una vida que valga la pena ser vivida. ¿Cómo te resuena a ti ese eslogan de DBT? Cuando yo lo escuché por primera vez, porque pues así fue como Marshall Linehan me empezó a enfocar el modelo terapéutico, a mí me conectó muchísimo porque yo decía, esto está muy alineado a lo que yo quiero trabajar porque no se trata solo que las personas no experimenten ciertas cosas que experimentan o no se metan en ciertos problemas o no tengan ciertos obstáculos, sino qué pasa cuando realmente trabajamos activamente en construir una vida que nos conecte, una vida que tenga sentido, donde, particularmente para el caso de esta terapia, el suicidio no sea una opción, ¿sí? Porque entonces la idea acá es que estamos trabajando con personas que tienen unos altos niveles de sufrimiento y el nivel de sufrimiento es tan alto que muchas conductas problemáticas y de riesgo, incluyendo la conducta suicida, empiezan a ser la opción de resolución, ¿sí? La forma de mirar qué ocurre. Y acá la apuesta es, ¿qué tal si trabajamos en construir algo donde eso ya no sea una opción? No es de alguna manera ir directamente a no, no te mates porque está mal matarse, o mira la vida tan linda, o mira todas las oportunidades que tienes, sino más bien, bueno, y si buscamos otras opciones y dentro de esas otras opciones logramos que te conectes de tal manera que ya haya otras alternativas para atravesar lo que estás atravesando, por ejemplo. Ujú. Entonces, esa apuesta me pareció que tenía mucho sentido y sobre todo que estaba muy alineada con cosas que yo estaba viviendo también en mi vida a nivel personal y es, bueno, ¿y esto hacia dónde va, no? Porque creo que a todos en mayor o menor medida, en algún punto, nos toca esa cuestión de, bueno, ¿y para qué? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y con esto qué hago? ¿Qué ocurre, no? Y empieza a aparecer ese sentido de trascender, ¿cierto? Desde diferentes lugares, dependiendo del marco que uno tenga, pero aparece eso. Entonces, cuando yo buscando eso y esto se alinea, yo dije, esta es una muy buena alternativa que muy posiblemente va a estar más alineada a también a lo que yo estoy viviendo a nivel personal, ¿no? Claro, está como ese clic que de alguna manera nos conecta también con lo que hacemos y nos ayuda a comprender definitivamente, eh, no solamente de esta postura muy teórica y como muy instrumental en términos de yo esto lo voy a aprender solamente para aplicárselo a alguien y ya, sino que yendo más allá de eso es como, bueno, esto también como de alguna manera me ayuda a mí como la persona que está detrás del rol de terapeuta, ¿sí? Porque Tal yo creo cual. que, yo creo que uno no se libra de las cosas también que va aprendiendo, pues en el marco de la profesión a la que nos dedicamos, ser A mí terapeutas, me psicólogos parece que eso clínicos. es muy difícil. Y mira que de todas maneras, aunque eso otros modelos terapéuticos lo habían dicho antes, ¿no? Como que trabájate tú primero. Si Ujú. realmente dentro del marco de pues, las terapias que empiezan a preocuparse más por la evidencia científica, por empezar a recopilar más datos, piensa que son las terapias de tercera generación las que abren una invitación importante en muchas líneas para nosotros como terapeutas. Y yo pienso que la primera es que de alguna forma, y parece chistoso, pero nos devuelven la humanidad, porque nuevamente nos ponen en un lugar donde tú no estás en una posición de superioridad, sino eres un humano como otro, que tiene un conocimiento diferente y que juntos pueden organizar cosas, ¿no? Y eso abre la puerta para pensar como humano, estoy trabajando en mis propios procesos, tengo mis propios desafíos, cometo errores, también tengo mis dudas, también necesito conectar. Entonces, mire que las terapias de tercera ola lo que hacen es hacer la invitación a los terapeutas a que empiecen a trabajarse en ellos mismos. Y mira que yo, por no decir todas, pero yo podría decir que la gran mayoría, la invitación es primero practica las habilidades en tu vida y posteriormente sí empieza a hacer acompañar a los demás. De hecho,
Recuerdo en un entrenamiento con Kelly Wilson en ACT, donde él menciona algo que después aparece en algunos posts que quizás algunos han visto, y es que él no estaba dispuesto o no consideraba a poner a un paciente a hacer algo que no estuviera dispuesto a hacer el primero. Y a mí eso me parece que es algo muy interesante porque realmente es una cuestión de hacerle ver en el trabajo terapéutico a las personas que todos estamos trabajando en nosotros mismos, ¿sí? Y es imposible que no nos toque. Y creo que cuando no te dejas tocar, hay puntos interesantes a revisar ahí, ¿no? Preguntas que aparecen, diría yo. Sí, Sí. que sería interesante Y, ver. y tú te me adelantaste con la frase de Kelly Wilson porque cuando comenzaste a hablar, yo literalmente te iba a botar ese dato, pero ya lo hiciste tú, así que está fantástico. Y los estudiantes no me dejarán mentir, pero esto es algo que yo generalmente les digo mucho a mis estudiantes en supervisión y en clase, y es como vamos a hacerlo nosotros primero, ¿sí? Claro. Y por eso se habla tanto que estos modelos de terapia son terapias experienciales y no es experiencial desde el terapeuta para allá y yo aquí en mi sensación y en mi sofá cómodo, controlando todos los hilos detrás de la terapia, sino también metido en el trabajo terapéutico, experimentando de primera mano lo que hablamos con los consultantes. Tal Y eso cual. implica también, por ejemplo, que nos hagamos preguntas que se suelen plantear en la terapia y que tienen que ver también un poco con, entonces, cuáles son esas cosas que de alguna manera hacen que la vida valga la pena ser vivida. Eh, ¿Tú cómo ves ese asunto y en tu experiencia clínica, qué es lo que te has encontrado en términos de esos elementos que quizás pueden conectar mucho a la gente con esa posibilidad de continuar viviendo y de seguir haciendo cosas en el día a día? Pues mira, esto te lo puedo decir con base en lo que yo he trabajado con las personas y también con base en lo que yo he trabajado conmigo. Y para mí la respuesta realmente es muy sencilla, solo que lo sencillo no siempre es fácil, ¿sí? Que es como muchas veces lo que le digo a mis consultantes, y es, yo creo que todo se basa en la conexión y en la relación contigo, ¿sí? Solo que, ¿qué ocurre con esto? Que pienso que primero todas las frases asociadas al amor propio, para mí se mencionan tanto en tantos contextos de manera tan superficial en algunas cosas que efectivamente le hemos perdido un poco en la profundidad de lo que implica esa relación contigo, ¿sí? Y al Ujú. final, y quizás tampoco es algo que estamos dispuestos a trabajar desde el comienzo, ¿sí? De hecho, cuando sobre todo estoy terminando los procesos con los consultantes, una cosa que a veces conversamos y ponemos sobre la mesa es, mira todas las vueltas que tuvimos que dar para darnos cuenta que todo se centraba en la forma como tú te relacionas contigo, porque ese es el punto de referencia para relacionarte con todo lo que ocurre, ¿sí? Y muchas veces hay demasiada interferencia en esa conexión con nosotros, ¿sí? Y esa interferencia puede ser una cantidad de reglas, de pensamientos, de emociones, de sensaciones, de cosas de lo que estamos viviendo, de lo que hemos aprendido, de lo que aprendemos a marcar. Y hay tanto ruido en eso que no logramos conectar, ¿sí? O logramos conectar de maneras muy violentas, ¿sí? Digamos que la mayoría de veces cuando tú ves tratando mal a otra persona, casi que te sorprendes, te hace tomar perspectiva, o sea, como hay algo que de alguna manera en muchos de nosotros por lo menos se mueve. ¿M? Sin Mm. embargo, si nosotros prestáramos un poco más de atención a cómo es la relación con nosotros y nos damos cuenta del nivel de violencia y de que muy posiblemente, o sea, a veces yo me pongo a pensar y son preguntas que planteo y es, piensa si tú trataras a alguien que quieres, piensa en un amigo. A veces me gusta pensar mucho en esas relaciones porque son relaciones elegidas, donde tú eliges cuidar a la persona, no te tocó por otras elecciones hacerlo, pero lo eliges Ujú. conscientemente. Y aún así piensa si tú trataras a un amigo de la manera como tú te tratas, ¿sí? O sea, ¿cómo sería ese proceso y cómo sería esa relación? ¿Sí? Y así salimos al mundo, ¿sí? Con esa relación que nosotros tenemos. Entonces, finalmente, fíjate que para mí sí tiene una cosa muy sencilla y es, al final termina resumiéndose en cómo te relacionas contigo. Porque cuando te Ujú. empiezas a relacionar contigo, te das la oportunidad de descubrir cosas que son importantes.
que aquí eso de importante o de que te conecte, por eso para mí digamos que todo el lenguaje empieza a ser muy ambiguo, es porque no hay nada que conecte a todo el mundo de la misma manera. Es un proceso de descubrimiento, o sea, por eso es que no podemos hablar necesariamente de que algo que sea trascendente para ti sea trascendente para mí, ¿sí? Ujú, Y eso va a estar enmarcado inclusive en el marco de los puntos de referencia que pudiste tener, del mismo contexto, de los puntos de referencia que te permitas descubrir, ¿cierto? Entonces es un acto también de descubrimiento, pero es que es muy difícil para mí estar en ese proceso de descubrimiento cuando tienes la casa vuelta a nada, ¿sabes? O sea, cuando estás con tanta guerra contigo, con tantas dificultades contigo y lidiando con tantas cosas con lo que te pasa. ujú, Entonces, pero al final todo se resume en la conexión con uno. Eso es lo que yo he descubierto. Mejor ujú. dicho, ahí voy, ahí voy. De pronto después descubramos que sea otra cosa, pero ahí Otra voy. cosa. Ok, ok. Y a mí me parece que ahí es donde, bueno, organizo las ideas porque estaba pensando que yo me dedico a la psicología, entre ser profesor, entre ser terapeuta, pero generalmente cuando algún amigo me ha preguntado que si yo considero que todo el mundo tiene que ir a terapia, mi respuesta es no. Ujú. ¿Sí? Yo no siento que todo el mundo tenga que ir a terapia. Yo Porque además concuerdo. siento que eso es como obligar a toda la gente a que utilice el método en el que yo me formé y entonces ese es como el único método que le sirve a todos. No, hay mucha gente que puede encontrar formas de trascender en un grupo social, en la conexión con otra persona, en la conexión con los animales, en muchas áreas, más allá de la terapia. En su propia reflexión, digamos, haciéndolo a nivel personal. Sin embargo, lo que te escuchaba estaba pensando que a veces es muy difícil organizar la casa y apagar un poco el ruido mental estando solo, ¿sí? Claro. Porque de alguna manera también necesitamos como ese espejo de otra persona que de alguna manera nos ayude a organizarnos un poco, al menos a saber cuál es el siguiente paso que podemos dar, eh, si estamos buscando como tratar de encontrar un poquito más de claridad en la medida de que elegimos caminos diferentes para seguirnos moviendo. Y en ese sentido, frente a lo que decías, me resuena mucho que eso es algo muy bonito que ocurre en el marco del proceso terapéutico, poder tener esa conversación sobre las cosas que a uno y solamente a uno le hacen sentido. Y por eso es que realmente es muy difícil que simplemente con un post de Instagram o con un video que yo vi, entonces automáticamente encuentre pues la solución como si fuera No, un pues, asunto, ojalá. una ¿Dónde receta de está? cocina. Yo también Exacto. la quiero. Sí, 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 sí. Y yo creo que eso es lo que implica también la parte más compleja del trabajo, es cuando tú te metes a revisar solamente lo tuyo, que es un trabajo que nadie más puede hacer por ti. Em, y estaba pensando también que a veces estas preguntas pues hace que a las personas se le active un poco como la angustia cuando no sienten como que encuentran pues cuáles son esas cosas que les resuenan. Yo más temprano estaba trabajando con una consultante y digamos que en varias ocasiones hemos llegado al punto de no sé qué es lo que para mí es importante, ¿sí? No sé cómo seguir, digamos que moviéndome en este punto, no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto. ¿Tú cómo crees que podemos, digamos que avanzar un poco en esa exploración de ese sentido y de esas cosas que son tan personales sin caer en esa angustia también como existencial que le da a uno a veces hacerse este tipo de preguntas? ¿O será que la angustia hace parte de la receta también para avanzar en eso? Justamente te iba a decir, yo no estoy segura si el camino se puede atravesar sin esa angustia, ¿sabes? Porque finalmente es un proceso de empezar, como yo te decía, o sea, yo pienso que lo primero es empezar a organizar, ¿no? Entonces primero va a aparecer lo obvio, ¿no? Lo que más nos duele, lo que más nos impactó, lo que más generó una dificultad, pero cuando todo eso ya ha avanzado, ¿cierto? Y tú has avanzado en el proceso, aparece esta otra angustia, bueno, ¿y qué? ¿Sí? Y yo creo que eso tiene sentido porque finalmente nosotros estamos creciendo con una cantidad de referentes externos que no siempre nos dieron la posibilidad de hacer esa exploración, ¿sí?
entre más, pienso yo, hayas tenido una guía, una vida guiada por muchas instrucciones, por mucha complacencia, creo que la posibilidad de esa exploración está más limitada. Entonces, pienso que parte de la angustia es soltar todo lo que yo antes creía y por lo menos ponerlo en duda. Y siempre que hay un proceso de soltar, o sea, no sé, humanamente creo que va a aparecer la angustia, ¿sí? Porque finalmente tú tienes que soltar esto, pero no tienes ni idea si lo que vas a encontrar te va a gustar más, te va a gustar menos, ¿no? Por eso siempre queremos aferrarnos a nuestras verdades, ¿no? Porque finalmente hay algo de seguridad. Pero parte del proceso, pienso yo, para descubrir hay que soltar porque nosotros venimos con lo que nos enseñaron que era importante. ¿M? Y ahí pues van implicados las cosas que aprendiste en tu familia, con tus amigos, con las personas que son relevantes para ti. Bien, y puede ser que después de todo este proceso haya cosas en las que coincidas y puede ser que no, haya otras en las que no. Pero creo que el ejercicio de poder soltar eso y decir, bueno, estas son las reglas que yo aprendí y empezar a darse la oportunidad de por lo menos tomar distancia. Para mí ese es el primer paso. Tomar distancia y reconocer que son reglas de otros, con las Ujú. que yo quizás puedo coincidir, pero son reglas de otros, ¿cierto? Y darse la oportunidad a partir de esa distancia de empezar a explorar, porque yo no creo que el camino del sentido de vida sea algo como yo escuché algo, fui a esta conferencia, fue a un taller, inclusive fui a todo un proceso terapéutico y ya lo encontré. No, Mm. yo creo que es un camino que tiene, digamos que, muchas posibilidades. Y yo estoy convencida, digamos, con lo que tú decías hace un rato, que si todo el mundo necesitaba, yo no creo que todo el mundo necesite el mismo tipo de experiencias. Yo estoy convencida de que hay muchas fuentes de sabiduría en el mundo y que inclusive encontrar ese camino de sentido de vida implica explorar varias de esas. Yo no te digo todas, pero sí Ujú. varias. Entonces es posible que te haya servido un proceso, pero también es posible que te haya servido un seminario, pero también es posible que te haya servido una, no sé, un Un voluntariado retiro. que hiciste, un retiro, o inclusive que escuchaste a alguien inspirador, que te leíste un buen Ujú. libro, te das cuenta, o sea, y creo que todo eso va sumando. Y es una cuestión más bien de desde dónde yo estoy parado, ¿sí? O sea, creo que es una cuestión de darse la oportunidad de encontrar sentido de vida, es una elección también, ¿sí? Piensa que para mí la inconsciencia, que es esto que tú estás hablando, ay, no sé, eso también se elige, ¿sí? Entonces también es, bueno, detrás del no sé qué hay, hay temor quizás, que es lo que no queremos enfrentar. Sí, y a Ujú. veces puede haber es un temor ahí de tomar las riendas, de asumir la responsabilidad, o ya no es lo que me pasó, ¿sabes? Yo pienso que parte de ese proceso de tomar el sentido y como coger por las riendas, eso es darnos cuenta, o sea, salir de eso en lo que muchas personas están metidas y es cómo la vida me pasa a yo puedo elegir cosas. Y a veces eso implica tomar una responsabilidad que también genera una angustia. Entonces, Ujú. piensa que en todo, en ir detrás de lo que realmente te conecta, necesitas atravesar cierto nivel de miedo y cierto nivel de malestar, porque primero quizás hay mucho que no se conozca y la incertidumbre va a generar ansiedad. Sí, segundo, pues posiblemente tengas que encontrarte y enfrentarte con cosas que no sabías, sí, que estaban, que te bloqueaban, que te limitaban, que te generaban vergüenza, temor, yo qué sé, sí. Entonces creo que atravesar esa angustia implica soltar un poco eso y empezarse a atrever a probar. Y el punto de atreverse a probar es que no sabes si te va a gustar o no. Entonces de Ujú. pronto vas, miras, no te gustó, bueno, miremos otra cosa. Y yo creo que eso es, o sea, uno lo sabe, ¿ves? Es como, no sé, me imagino que es como estar enamorado. O sea, tú sabes si estás enamorado o no estás enamorado, nadie te lo puede decir, Ujú. ¿sí? Entonces cuando tú empiezas a encontrar ese sentido es así, te conectó. Y fíjate que ahí lo curioso es que más allá, claro, tú puedes decirlo de manera racional con una cantidad de acciones de cosas que sientes, pero el por qué se generó esa conexión no siempre no es tan claro a la luz de la razón, solo se da, te comprometes, te gusta, dedicas tiempo, haces cosas y los quieres seguir cultivando porque encuentras que hay algo ahí que solo hacerlo es lo suficientemente, digamos que satisfactorio. Entonces, Ujú. creo que uno no pasa por esa angustia una sola vez. Yo pienso que, ves, eso para mí es como una espiral
y podemos pasar por Ujú. el mismo punto, pero quizás desde una perspectiva diferente y lo vemos diferente. Y creo que cuando uno comienza ese camino de trabajo personal, que puede comenzar con un proceso o no, como ya lo decíamos, creo que los puntos de angustia son varios y creo que evitarlos podría ser perdernos una oportunidad. Creo que parte de lo que ese trabajo personal implica es tomar riesgos cuando aparece justamente ese nivel de incomodidad, porque creo que ese es el umbral que hay que atravesar para poder descubrir cosas. Entonces creo que, como tú lo dices, hace parte de la receta, ¿no? Desde mi experiencia no veo, no sé cómo se podría hacer sin eso. Ok, ok. Y a mí esto, no sé si la conexión sea un poco arbitraria, o quizás no tanto, pero hay una premisa budista que implica que de alguna manera vale mucho la pena como que tratar de conectar con esa sabiduría interior que no está en ningún otro lado, o sea, que eso solamente está dentro de cada uno de nosotros. Y que yo creo que estos procesos de alguna manera nos permiten conectar con esto. Cuando tú dices esto no es algo que se racionalice, sino que yo de hecho lo voy a sentir. Yo voy a poder saber lo que a mí me hace mejor, a un nivel como muy visceral incluso. Yo creo que a eso hace un poco referencia esa premisa, ¿sí? No es tanto como la epifanía, pues ahora tengo la claridad de las cosas y sé exactamente qué decisiones tomar y qué caminos transitar, sino es más como irse guiando por esa brújula personal que de alguna manera nos va marcando poco a poco el camino, ¿sí? Y esa es esa exploración como continua, realmente que conecto o que puedo conectar un poco con lo que estás diciendo. Y me gusta mucho también que lo plantees en términos de elección, ¿sí? Es algo que uno elige en algún punto. Y en últimas, en términos de conducta, son cosas que uno hace. ¿Sí? También Claro. la búsqueda de sentido de la vida son cosas que uno hace, tomar responsabilidad son cosas que uno hace, soltar son cosas que uno hace. No son como cosas mágicas que están por ahí en el aire a ver si me caen en algún momento o las agarro yo si estoy de buenas, sino esencialmente hace parte del trabajo diario y personal. Y hay algo que tú decías ahorita que también me llamó mucho la atención y es que hablabas un poco como de las formas de trascender, ¿sí? Como las formas con las que conectamos con las cosas que nos van haciendo sentido. Y en ese sentido yo quiero hacerte una pregunta directa y es si esto tiene que ver de alguna manera con lo que sería ser de alguna forma espiritual y si sí, si esto hace parte también, por ejemplo, de la terapia y si es algo que tú trabajes, por ejemplo, con tus consultantes. Yo sí pienso que hace parte de ser espiritual, o sea, para mí la espiritualidad es el sentido de conexión profundo contigo mismo, ¿sí? Que al final te termina conectando con lo demás, ¿no? Con los otros, con el mundo, o sea, digamos que es como una cuestión de que cuando te conectas contigo tienes más posibilidades de conectar con los demás, además desde lugares diferentes, ¿sí? Y creo que la espiritualidad no necesariamente está ligada a la religión, o sea, creo que puede haber gente dedicada a la religión que sea espiritual, gente dedicada a la religión que no le interese la espiritualidad, e igual, gente dedicada a la espiritualidad que le interesa la religión y gente dedicada a la espiritualidad que no le interesa la religión. Al no estar, digamos, tocada por un aspecto religioso porque tiene que ver con esa profunda conexión, claramente es algo que se puede trabajar en terapia y yo creo que cada vez las nuevas terapias han ido hacia allá. Pienso que al principio de manera muy tímida y cada vez arriesgándose un poquito más. Particularmente en DBT sí hay un punto donde se plantea abiertamente el trabajo con la espiritualidad, que ya es en la última etapa. Sí, entonces la idea es que pues cuando hay mucha perturbación emocional, entrar a cuestionarte sobre qué te conecta el sentido de vida parece incluso absurdo, ¿no? Es como, ¿no? ¿De a qué horas tengo tiempo cuando tengo 50 problemas que solucionar en ese momento, ¿no? Entonces es una cuestión de una supervivencia psicológica, ¿ves? O sea, necesitas sobrevivir y piensa que cuando tú estás en modo sobre supervivencia, la energía te da hasta ahí, ¿sí? Ujú. No te da más allá. Entonces creo que cuando pasamos esa etapa donde las personas aprenden a manejar sus crisis emocionales, ¿sí? Después pasamos a la siguiente etapa donde ya, bueno,
Hay problemas que vienen de antes que quizás no hacen tantos ruidos como las crisis, que no generan tanta interferencia, pero que han estado ahí y finalmente sí terminan siendo un obstáculo. Bien, ahora después ya empiezas a mirar, bueno, ¿sí? ¿Cuál es la proyección de vida? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿cómo te ajustas tú en el contexto en el que estás? Y después de eso, entonces es cuando se plantea que ya viene siendo la cuarta etapa, bueno, ¿y qué te conecta con la vida y con la felicidad? Que es ese sentido un poco más grande. Y ahí, digamos que en ese proceso se acompaña a los consultantes. Hay que decir que no es que con todos los consultantes se llegue a eso. O sea, primero a veces no da el espacio para llegar hasta allá. O sea, los consultantes muchas veces ya arreglan sus cosas, se organizan y bueno, empiezan a despegarse más de la terapia. Y otros, sencillamente esa inquietud no está. Yo pienso que la inquietud aparece en algún momento de la vida, ¿no? Yo dudo mucho que eso es algo que se pueda forzar. Por eso a mí todas estas influencias para que la gente empiece a trabajar en la espiritualidad, digo, pues, igual se puede ir al retiro 8 días y llegar y nada, porque tiene Mm, que haber cierto nivel de inquietud para que tú empieces a trabajar, porque esto implica una acción como cualquier otra. Es como cuando vas a estudiar una carrera, pues tienes que ir a clase, tienes que estudiar. Cuando vas a trabajar en tu espiritualidad, que es esa conexión, pues tienes que mirar que hay que trabajar ahí. ¿M? Entonces, en esa última etapa, digamos, lo que se busca es en esa conexión cuando las personas tienen la inquietud y quieren mirar, y realmente es una etapa más de acompañamiento en esa exploración. O sea, piensa que como yo veo la terapia, el nivel de, digamos, de dirección que da el terapeuta y de presencia del terapeuta es mucho al principio y va disminuyendo en la medida que pasa el proceso. Igual, quizás los consultantes llegan con un nivel de autonomía y de manejo propio no necesariamente tan alto, pero la idea es que se vaya construyendo y al final del proceso ellos tengan mucho más autonomía. Entonces, básicamente ese proceso es más bien acompañarlos en esa exploración, porque nadie te puede decir qué es. ¿Sí? ujú. Para algunas personas puede ser sencillamente entrar en conexión con la naturaleza, para otras puede ser trabajar por causas en el mundo, no sé, me uno a trabajar por los animales, por el medio ambiente, por las comunidades que están en ciertas condiciones. De pronto me meto en un movimiento religioso o espiritual y me meto en el budismo, la gente se mete en cualquier religión y de pronto digamos, conectaron con el cristianismo, con el judaísmo, bueno, con con el mindfulness, con cualquier práctica, ¿sí? Entonces, es una cuestión de qué te conecta y el termómetro va a estar ahí. Entonces, el acompañamiento que se hace es a explorar, ¿sí? Y en una forma muy mindful, es decir, como permitiendo conectar con lo que aparezca, no con la expectativa, porque fíjense Ujú, que ya ahí en ese punto hay una cantidad de cosas y habilidades que ya se tienen, ¿no? Entonces puedo tomar distancia, puedo observar, puedo notar qué pasa y desde ese lugar de neutralidad y calma empezar a mirar hacia dónde me muevo, ¿no? Y esa brújula te va llevando y pues es cuando tú eliges esto y cuando eliges esto, pues le dices no a todo lo demás, pero no porque todo lo demás sea bueno o malo, no, sino porque fue lo que te conectó. Y ujú, ese es el proceso que se hace sobre todo con algunos consultantes en la última etapa. ¿M? Sin embargo, inclusive cuando no estoy trabajando con consultantes en el marco de DBT, a mí sí me gusta plantear un poco esta cuestión de exploración. Yo, digamos, dependiendo las personas con quien se trabaje, la idea es hacer una invitación a seguir trabajando en el desarrollo personal, ¿sí? Y mirar qué más hay ahí. Bien, y buscando diferentes alternativas. O sea, yo pienso que, como te decía, el proceso es uno, pero hay otras alternativas. Pero la ujú. idea es que la gente explore hasta que logre encontrar eso que conecte. Y a veces conectas con tu familia. O sea, no tienes que ser pues el líder de Greenpeace para poder lograr ese sentido de trascendencia. Sí, y creo que también es una cuestión de expectativas, ¿no? Porque a veces también cuando nos movemos hacia ese punto de trascendencia, nos imaginamos que la trascendencia implica ser un líder mundial, alguien que dejó una huella y pues con que logres conectar contigo y con tu metro cuadrado, con la gente que está alrededor, ya haces un montón. Ujú. Sí, creo yo. Yo no sé si tú has visto esta película de Disney que se llama Soul, pero Sí, a mí me encanta esa sí, película. es Y hermosa. al finalizar, aquí entra el spoiler, así que si no se la han visto, paren el podcast, van y se la van y luego vuelven a escuchar el spoiler. Es que al finalizar, eh, digamos que esta gran tocata de jazz
que ocurre sobre el cierre de la película, eh, se da una reflexión que es muy linda, que es esta historia del pez que estaba buscando y buscando el mar y le pregunta a los otros, venga, yo estoy buscando el mar. Y alguien le dice en algún momento, pues es que usted está en el mar. Y lo que responde el pez es, sí, ¿cómo así? Si esto es solamente agua. Y ahí se cierra como la reflexión. Y yo la primera vez que la escuché quedé como, ok, aquí, yo sé que aquí hay un mensaje importante, pero como que me costó digerir a qué se referían como con esa historia que se da en un momento además como muy crucial de la película después de que aparentemente pues se habían alcanzado como esos grandes sueños de tocar con su artista favorita y con este gran referente y como que por fin había llegado después de tanta lucha ahí y como que se llega a esa montaña alta y es como, y ahora, esto era, esto era por aquello por lo que tanto me esforcé, esta era la expectativa que tenía, ¿qué más hay detrás de esto? Y un poco lo que le responde, lo que le responden frente a esta pregunta es, pues mañana volvemos y lo hacemos otra vez. De esto va la cosa. Eh, Claro, porque fíjate que ahí es donde está la diferencia entre las metas y lo que nos conecta, ¿no? Que en algunas terapias se han llamado valores, pero ujú, finalmente es lo que nos conecta, porque por eso muchas metas pueden estar al servicio de algo que nos conecte. ujú, Y el punto es cuando tú lo disfrutas y el solo hacerlo te da gozo. Ahí es donde yo pienso, cuando tú empiezas a encontrar cada vez más cosas en la vida, donde solo el hacerlo te genera gozo, creo que ahí es donde estás viviendo la espiritualidad. O sea, no tienes que pasártela, o sea, no tienes que irte a la India, ir a hacer todo el recorrido, ir a hacerte el ayuno de ujú. 40 días. No tienes que ir a meterte en una iglesia, no tienes que ir a meterte en movimiento. Es eso. Ahora, igual, si quieres ir a hacerte a la India, tu viaje de los 40 días Pues lo está sé. bien. Si te quieres hacer el ayuno también. O sea, el punto es que parece ser que la cosa es más sencilla, ¿sí? Y se trata con... Por eso, mira que el mindfulness, que también es otra cosa que se ha popularizado tanto y que yo pienso que a veces se le pierde un poquito también el nivel de profundidad, es conectar con lo que está presente. Cuando estás presente, estás con lo que Ujú, está. Porque el resto de cosas, o sea, piensa que hay una cantidad de cosas que no elegimos, pero hay muchas otras que sí. Y lo que sí elegimos es la forma como yo elijo vivir esto que se me presenta. Que la gente quiere es que se me presente A, B, C, D. No. Y es en esa forma en la cual yo vivo es con eso que se me presenta. Creo que eso es lo que hace la diferencia entre poder encontrar gozo y tranquilidad y paz en ciertas situaciones versus no. Y para mí, al final, eso es lo que se obtiene cuando cultivas la espiritualidad. Eso es como, para mí ese es el premio, ¿no? ujú, Es el resultado, pero fíjate que es un trabajo que requiere hacer cosas, cuestionarte, situarte en una posición, ampliar perspectiva, porque te retará y creo que a cada uno lo reta de acuerdo a su historia de vida, dependiendo de lo que necesite vivir, ¿no? Pero de bueno. acuerdo, de acuerdo. Y dentro de esa conexión con el momento presente, hay algo que a mí siempre me gusta decirle a los consultantes y es, date cuenta de cuál es la sensación que te queda cuando haces cosas, porque eso es clave. ¿Sí? Si la sensación que te queda es incómoda y como que no te termina de encajar, nótalo porque eso te está transmitiendo una información. Y si la sensación que te queda es una sensación de conexión, de que definitivamente ese es tu lugar, nótalo porque también te está transmitiendo un mensaje muy potente. Entonces, bueno, me encanta lo que estás diciendo porque me resuena mucho también, digamos que a nivel personal. Y bueno, se nos está acabando el tiempo de este episodio y yo no quiero básicamente que podamos cerrar sin pedirte esencialmente una recomendación, reflexión o ejercicio práctico que una persona que nos esté escuchando y que quizás quiera hacer un avance, un movimiento hacia esa búsqueda de conexión, hacia búsqueda de trascendencia, de espiritualidad, puede hacer en este momento. ¿Tú qué le recomendarías o qué pregunta o reflexión le plantearías por la línea de ese objetivo? Miren, la recomendación que yo haría se trata de un ejercicio que, como te decía, es como un ejercicio como el espiral, ¿no? Va teniendo muchos niveles.
Y para mí lo primero es escucharse, ¿sabes? Darse la oportunidad de, o sea, porque pues por ahí empieza la conexión, ¿no? Y es empezar a mirar qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y es escucharse, es mirar lo que pasa bajo la piel, ¿no? ¿Qué está pasando con mi cabeza? ¿Qué está pasando con mis emociones? Muy posiblemente cuando yo empiece a encontrar respuestas y estrategias para poder atravesar eso y que eso ya no me haga ruido, quizás ya me puedo empezar a escuchar en qué me gusta, qué no me gusta, qué cosas me traen felicidad, qué cosas no, qué siento que estoy haciendo por obligación, ¿sí? ¿Esta voz en mi cabeza es la voz mía o es la voz de mi mamá, es la voz de un profesor importante, es la voz de mi prima, es la voz de mi hermana? ¿De quién es esta voz? Entonces yo pienso que empezar a estar más atento o más atenta a lo que empieza a ocurrir con uno podría funcionar. Ahora, esto pienso que tiene que tener un balance, ¿no? Porque se trata solo de notar, ¿sí? Si yo empiezo a noto y me meto en el video y en el cuento que me estoy echando, ya me fui para otro lado. Es notar y mirar qué información me está dando esto. Mira que cuando tú mencionabas algo como que empiecen a estar más atentos, digamos que algo que se hizo presente fue el feedback. Y a mí me parece que ese feedback es importante. El feedback que yo me doy y el feedback que me hacen los demás, porque el feedback al final es información. Y muchas veces ni siquiera dejamos entrar el feedback por sentir que sea malo. Es decir, que yo me esté cuestionando si quiero seguir estudiando o no esta carrera. No, yo no debería pensar en eso. Entonces mejor me Ujú, distraigo y hago otra cosa y y sigo teniendo una vida que me va a hacer infeliz porque no estoy haciendo lo que quiero, por ponerte un ejemplo. ujú, Pero ves que porque a veces juzgamos que ese feedback está mal, ¿sí? Entonces, creo que es escucharse y permitirse ver ese feedback interno o externo de manera neutral para empezar a mirar qué empieza a decir. Yo creo que haciendo ese ejercicio, que de alguna manera es sencillo y no necesariamente fácil, ya con eso empezamos a descubrir una cantidad de cosas. Y creo que eso es algo práctico que sí podemos hacer ahora. Lo que pasa es que es más fácil distraernos en otra cosa, ¿no? ujú. Entonces, es una cuestión de elegir, porque todas estas acciones conscientes con relación al trabajo con uno es una cuestión de elección, ¿sí? Entonces, creo que también darnos la posibilidad de darnos cuenta que si yo no estoy trabajando activamente en eso, es una elección mía. Si lo estoy haciendo, es una elección mía. O sea, es como parte del observar es asumir esa responsabilidad también, ¿no? Porque me doy cuenta si la estoy asumiendo o no, y ya. Entonces, por eso te digo, solo el observar y el notar qué pasa ya te empieza a dar una cantidad de información. Entonces, pero no es un observar para engancharse, sino es más como un observar neutralmente. Creo que eso puede ser Ujú. una herramienta sencilla y útil. Muy por la línea de la contemplación, pero no necesariamente de No necesariamente, aferrarse y es el a. principio, no. Es observar, y mira que no es observar para quedarse mirando cómo pasa la vida. ¿No? La vida funciona cuando tú haces cosas. Sí, o sea, yo me puedo quedar aquí soñando en mil cosas y si no hago nada asociado a lo que yo quiero, pues no voy a tener nada. Es observar para orientar la acción hacia lo que realmente, o sea, todos los recursos con los que cuento, mi atención, mi emoción, mis pensamientos, mis habilidades, hacia dónde quiero orientar eso, dónde quiero poner eso. O sea, si nosotros empezamos a pensar en nuestros recursos como cosas a las que les podemos sacar provecho, o sea, como si tuvieras $1 millón y dices Ujú, dónde lo voy a invertir, tienes más cuidado, ¿no? Entonces, en cómo lo pones. Entonces ok, si yo logro escuchar, logro mirar, quizás tenga más claridad para mirar estos recursos que cuento personales, dónde los pongo, hacia dónde los oriento. No es solo una contemplación pasiva porque ahí se te va la vida también. Creo que es ujú. un balance entre esas dos cosas. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Diana, pues me ha parecido de verdad que muy, muy, muy interesante esta conversación. Yo creo que hay mucho que se puede incluso profundizar. Podríamos casi que hacer subsecciones y dedicarle un episodio a cada una de ellas. Así que pues te agradezco muchísimo por compartir un poco de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu visión sobre esto. Y bueno, por aquí súper bienvenida cada vez que quieras para que sigamos hablando y compartiendo estas conversaciones con otras personas. Muchas gracias, la verdad la pasé muy bien, fue muy agradable el espacio y bueno, esperemos a ver en otra ocasión que podamos volver a compartir. Bueno, cuídate mucho y un saludo para todos y todas las personas que nos están escuchando.